En medio de los fragores de los últimos días de la campaña presidencial, me he visto obligado a cancelar o a posponer mi participación en muchos foros, en muchos congresos. Pero había uno al que no podía faltar, porque representa un sector al que Colombia entera le debe mucho, sobre todo en los últimos años. Y por eso estoy acá, mi querida Sandra, y queridos amigos de Camacol, para reconocer y agradecer su excelente trabajo, ese trabajo que hemos realizado juntos en estos 4 años y que sin lugar a dudas está transformando a Colombia. Porque si un sector genera hoy progreso, genera bienestar, genera empleo, impulsa a otros sectores, ese es el sector de la construcción. Y hoy podemos decir, con inmensa satisfacción, que vivimos un momento histórico en el que alcanzamos los más altos niveles de producción de la vivienda formal y de la vivienda social formal. Yo prometí hace 4 años, cuando estaba en campaña, y me acuerdo, me tacharon de utópico, populista, demagogo, no sé cuántas cosas me dijeron, que íbamos a iniciar la construcción de 1 millón de viviendas. Y hoy vemos que al corte de diciembre del año pasado se había iniciado la construcción de 740,000 viviendas, la mayoría de interés social. Y si mantenemos el ritmo, como lo vamos a mantener, ahora hablaba con el ministro que cómo iba ese ritmo y dijo que va muy bien, vamos a superar las 900,000 viviendas en todo el país para el 7 de agosto. Muy cerca de la ambiciosa meta prevista y mucho, mucho más lejos que cualquier otro gobierno. De hecho, prácticamente duplicamos en nuestro cuatrenio el promedio anual de viviendas iniciadas entre el 2002 y el 2010. Y lo mejor es que se trata de vivienda, en su mayor parte, para las familias de menores recursos, para los más vulnerables, para cientos de miles de hogares que están saliendo de la pobreza. Y uno de los factores que más incide en sacar gente de la pobreza es precisamente la vivienda. Hay que sumar a esto un aspecto que viene como complemento, que es la revolución del agua, gracias a la cual 3,5 millones de colombianos que no tenían agua potable hoy la tienen, y 3,800,000 que no tenían alcantarillado hoy cuentan con ese servicio básico. Nunca Colombia había tenido un presupuesto de inversión en agua y en vivienda como el que destinamos en este gobierno. Nada menos que de 12 billones de pesos. Y hoy quiero reconocer el aporte de ustedes, los constructores, y también de los industriales y de los banqueros, es decir, de toda la cadena de valor de la construcción, sin el cual esto que estoy diciendo no hubiera sido posible. Nuestros logros son sus logros, sus logros. Y como ustedes saben, la transformación de la vivienda en estos 4 años se basó principalmente en 3 programas. El programa de vivienda gratuita para hogares en situación de extrema pobreza y de vulnerabilidad que ustedes pues conocen muy bien. El programa de vivienda para ahorradores, para hogares en situación de informalidad laboral y con ingresos menores a los 2 salarios mínimos. Y el programa de subsidio a las tasas de interés, dirigido a hogares de ingresos bajos y medios con acceso a crédito. Cuesta creer que hay algunos que critican el programa de vivienda gratuita. ¿Y de qué otra manera, y eso por eso pregunto que cuesta creer, de qué otra manera tantas familias colombianas en situación de extrema pobreza, desplazados, afectados por desastres naturales, iban a poder soñar con tener
un techo propio, si ni siquiera tienen para poder abrir una cuenta bancaria. Y la buena noticia es que hoy no solo pueden soñarlo, sino que lo están logrando. Y ustedes saben que ya contratamos e iniciamos la construcción de las 100.000 viviendas gratuitas, de las que ya se han terminado 60.000. Y estamos dando prelación en el sorteo y en la entrega de los hogares a esas situaciones, a esas personas en situación de desplazamiento o las víctimas del conflicto. Y son viviendas que tienen mayor área de las que se entregaban antes, tienen mejores acabados, tienen mejor arquitectura, mejor urbanismo, más zonas verdes, equipamientos y espacios para recreación y deporte. Y tiene razón, tenemos que hacer una mayor coordinación para construir colegios y construir todo el entorno más apropiado para esas personas que están viviendo en esas viviendas. Y además la promesa de que iban a tener computadores e internet, eso se está cumpliendo. En este momento se están abriendo las licitaciones para entregarle a todos los usuarios de esas viviendas internet y computadores. Nunca antes se había construido tanta vivienda prioritaria y de tan alta calidad en tan poco tiempo. Y eso nuevamente es gracias a ustedes. Con el programa de vivienda prioritaria para ahorradores que lanzamos más recientemente, ya hemos seleccionado la construcción, me informa el ministro, de más de 70.000 viviendas de las 86.000 que conforman el programa para beneficiar a las familias que ganan menos de 2 salarios mínimos. Y finalmente, con el programa de subsidio a la tasa de interés para las familias de ingresos bajos y medios, el llamado FRECH, hemos llevado la tasa de los créditos hipotecarios a un nivel de que no se tiene memoria, porque está cercano al 7%, como en las economías desarrolladas. Y valga la pena recordar que ese FRECH fue uno de los subproductos de ese proceso de concertación que hicimos, sector de la construcción, sector financiero y el gobierno nacional, cuando yo estaba en el Ministerio de Hacienda, cuando la construcción se encontraba tal vez en la peor crisis de su historia. Y que dijimos, bueno, vamos a sentarnos qué se requieren para que la construcción, darle un startazo, me acuerdo que fue la palabra, a la construcción. De ahí nació el FRECH, la AFC, esas cuentas, y desde entonces, si ustedes ven, la construcción ha venido creciendo sistemáticamente. En nuestra administración, más de 173.000 familias colombianas han podido adquirir una vivienda con subsidio a la tasa. Es decir, les hemos ayudado en conjunto con los bancos, porque los bancos también han hecho un esfuerzo a pagar cuotas mucho más bajas por sus casas. Y a esto hay que sumar otros programas, como el de mejoramiento integral de barrios, el de macroproyectos de interés social nacional, o las otras 100.000 viviendas campesinas que hemos entregado o construido gratis en el sector rural. Porque lo que hemos hecho y seguimos haciendo en la construcción es realmente, ¿cómo lo podríamos llamar?, revolucionario, con semejantes niveles de producción de vivienda, con la ejecución de los programas de agua y de saneamiento básico. La construcción está siendo el sector económico más dinámico de toda la economía, tanto que creció el año pasado cerca del 10%. Qué bien por las familias que hoy tienen un techo digno y propio, y qué bien por los empresarios de la construcción. Pero no paran ahí los beneficios. ¿Qué me dicen, por ejemplo, del empleo que se genera? Según las cifras del mes de abril, la construcción emplea el 6% de los ocupados. En abril tuvimos unas cifras maravillosas de empleo. Ese 6% quiere decir que más de 1.250.000 colombianos trabajan en la construcción. Y esas son cifras mayores. Y son colombianos que reciben los beneficios de la formalidad, con la seguridad social y las prestaciones de ley.
Y qué decir de más de 30 industrias que están relacionadas con la construcción y que crecen, porque la industria jalona a estas 30, me dicen que son 32 específicamente. Ahí también se genera más empleo. Ahí hay otros cientos de miles de familias con más ingresos, con mejor calidad de vida. Si en marzo pasado la industria manufacturera registró un aumento anual del 9.8%, se debe en buena parte a que ustedes, los señores de la construcción, demandaron más hierro, demandaron más acero, más productos elaborados de metal, más aparatos de uso doméstico, más mobiliario. Y si el comercio crece, como en efecto está creciendo, es porque también más colombianos están comprando electrodomésticos, muebles, muebles para el hogar, más equipos de informática, más artículos de ferretería, más vidrios, más pinturas. Este es el círculo virtuoso que nos llena de alegría y por eso cuenten ustedes y que cuenten todos los colombianos con que mi gobierno seguirá comprometido en impulsar cada día más, en multiplicar en lo que sea posible esta locomotora de la construcción que ha dado tan buenos resultados. Y doctora Sandra, yo anoté esos 3 puntos, bueno, muchos de los que ustedes mencionó, pero los 3 puntos: seguridad jurídica, formalización y la parte de la industria. Tenga la plena seguridad que usted tiene un aliado en el presidente y en todo el gobierno en esto de la seguridad jurídica. Aquí está el doctor Pedro Gómez, que no sé dónde lo... el caso del doctor Pedro Gómez es emblemático. Él sabe que aquí tiene un aliado en el presidente y en el gobierno para que su caso se resuelva favorablemente, porque yo estoy tan interesado como ustedes en la estabilidad jurídica, porque sé que es la base para la inversión. Ningún país con inestabilidad jurídica puede atraer una inversión permanente. Nosotros hemos sido muy exitosos en atraer inversión y tenemos que generar las condiciones. Por eso estamos viendo cómo podemos convencer, y ahí también tengo que ser respetuoso de los otros poderes públicos y de las otras instancias de gobierno, pero usar todos nuestros buenos oficios para que esa estabilidad jurídica se garantice. En eso usted tendrá en mí un permanente aliado. Lo mismo que la la formalización. La formalización también ha sido una prioridad para nosotros. Esta misma semana, hace 2 días, expedí un decreto formalizando 1.000.000 de conductores de taxis. Hace algunos meses formalizamos todas las empleadas y empleados del servicio doméstico. Y esa formalización le está trayendo a Colombia unas ventajas muy importantes, porque la gente tiende a creer que en la informalidad les va mejor, y eso no es cierto. Y parte de nuestro ingreso, parte de las razones por las cuales ingresamos a la OCDE es para compararnos con los mejores, y la parte de la formalización es uno de los retos que nosotros tenemos. Y en cuanto a la industria ha sido en cierta forma criticada, o ha sido criticada la política industrial o la falta de política industrial. La verdad es que la industria ha crecido, ha generado empleo, y yo lo dije clarísimamente el 20 de julio pasado. Nosotros en la parte comercial, cuando creamos el Ministerio de Comercio, y a mí me correspondió esa tarea de crear el ministerio y trazar unas metas, unas políticas, esas políticas, esas metas las cumplimos finalmente después de 20 años. Tenemos acceso hoy a más de 1.500 millones de consumidores en los mercados más importantes del mundo, y debemos ahora es concentrarnos en fortalecer nuestras cadenas productivas y conquistar esos mercados con nuestros productos, generando más empleo en Colombia. Por eso dije que íbamos a hacer un alto en el camino en materia comercial, porque ya cumplimos con lo que nos propusimos hace más de 20 años. Tenemos
los acuerdos con Estados Unidos, me acuerdo que estaba en la lista, el acuerdo con Europa que estaba en la lista, y lo que nos propusimos ya lo cumplimos. Entonces ahora efectivamente vamos a ver cómo podemos hacer más competitiva nuestra industria en cada cadena. Inclusive, yo tengo la intención de modificar el nombre y el énfasis en el ministerio que yo mismo fui su creador. Se llama hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Le voy a cambiar de nombre, se va a llamar Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, para darle énfasis a la parte industrial. Y ahí creo que vamos a poder trabajar juntos con toda la industria precisamente para lograr ese objetivo de fortalecer todas las cadenas. De manera que Colombia, y créanme que es así porque lo he visto en todas partes, Colombia agradece lo que ustedes están haciendo, porque realmente el bienestar, la prosperidad que están generando es algo que está beneficiando a todo el mundo. El déficit cuantitativo de vivienda, que superaba el 1.000.000 de viviendas en el año 2005, que fue la última vez que se hizo un censo de esta naturaleza, era apenas de 500.000 en el año 2012, lo que nos permite soñar, óigase bien, con lograr un déficit cuantitativo de vivienda de cero al terminar el próximo cuatrenio. Que cada familia colombiana tenga un techo digno. Y eso es posible, porque hemos hecho mucho, pero no podemos dejar de reconocer, y hay que ser sinceros, que todavía nos falta mucho camino por recorrer. Millones de colombianos con dificultades en el acceso al crédito, millones de colombianos que son arrendatarios y ven lejana la esperanza de una vivienda propia. Nos han venido reclamando desde hace tiempo que seamos creativos y que diseñemos modelos financieros incluyentes que permitan a todos acceder a un techo propio. Y nosotros escuchamos y sentimos ese reclamo y escuchamos ese sueño. Y por eso le pedí al doctor Ricardo Arias y al Fondo Nacional del Ahorro que bajo la supervisión de varios expertos y el Ministerio, por supuesto, diseñara con rigor, con seriedad, un modelo financiero que fuera realmente incluyente. ¿Cómo me imaginaba ese modelo financiero para la adquisición de vivienda? Pues teníamos que trascender los conceptos del crédito y del subsidio para avanzar hacia un concepto mucho más dinámico y que fuera verdadero constructor de prosperidad. Y es un concepto que en muchos países ha sido lo primordial, países, sobre todo países asiáticos, y ese concepto no podía ser otro que el ahorro, el ahorro. Y fue así como comenzamos a tejer y a desarrollar la idea en muchos auditorios técnicos calificados, en la academia, en los gremios, en organismos multilaterales, esta idea de ver cómo podíamos ser realmente innovadores. Y durante cerca de 3 años, las mejores firmas de consultores fueron convocadas, los mejores centros de pensamiento económico, autoridades nacionales, autoridades internacionales, expertos en esta materia fueron consultados para lograr un objetivo: hacer del ahorro la verdadera palanca de la vivienda en el país. Y amigos constructores y amigos de Camacol, hoy me siento muy feliz y muy emocionado al presentar ante ustedes y ante el país el resultado de estos años de trabajo. El modelo financiero TACS, así lo hemos llamado, del Fondo Nacional del Ahorro, y TACS significa Tasa al Ahorro Construyendo Sociedad. Y con este modelo vamos a cumplir, sin límite de espacio ni de territorio, las expectativas presentes y futuras de cientos de miles de familias que pueden pagar un arriendo, pero que no alcanzaban a completar para tener una casa propia. Es decir, vamos a convertir a los arrendatarios en propietarios. Y hoy se habla de innovación en este Congreso, que es una palabra que está de moda en
en el mundo entero, porque es a través de la innovación como uno crece, como uno progresa. Y eso fue precisamente lo que es este modelo: innovación y creatividad al servicio de las familias colombianas. Y para lanzar este modelo se requería, era una condición básica, sin eso no era posible, una economía sólida, una economía dinámica, y hoy por fortuna la tenemos. Una economía que nos permita prestar a más largo plazo y a costos menores. Y a pesar de las campañas de desinformación, y a propósito de las campañas de desinformación, doctora Sandra, por ahí hay un chisme que está circulando que yo espero que lo disipe, porque eso es lo más absurdo que yo he oído en mucho tiempo. No se preocupen, porque ese chisme no es cierto. Nadie puede negar que todos los indicadores importantes han mejorado y que hoy somos una economía estrella en toda la región, inclusive en el mundo. El Economist nos puso como una de las 5 o 6 economías más dinámicas del mundo entero. Del país que recibimos al país que hoy tenemos hay un abismo. Tenemos el desempleo en un solo dígito. Lo hemos bajado 45 meses seguidos. Eso no lo tiene ningún otro país del mundo. Tenemos la inflación más baja en medio siglo, la inflación más baja además de toda América Latina, más baja inclusive que la del propio Chile. Tenemos el mayor nivel de inversión que jamás hayamos tenido, y con lo que vamos a invertir, que hoy se están en estos momentos abriendo licitación tras licitación en las concesiones de 4G en infraestructura, nuestra tasa de inversión en la economía va a superar el 30%. Yo me acuerdo cuando estaba en el Ministerio de Comercio que llegar al 15% era como un sueño. Pues vamos a superar el 30%, lo cual nos va a garantizar crecimiento hacia el futuro. Estamos ya hoy creciendo a unas tasas más altas que cualquier otro país de América Latina. El propio Fondo Monetario dijo, el único país que va a crecer frente al crecimiento del año pasado en América Latina es Colombia. Las exportaciones rondan los 60.000 millones de dólares y por primera vez en 20 años tenemos un superávit fiscal. O sea, todas estas inversiones que hemos hecho en lo social, en infraestructura, en vivienda, ¿no? Todas esas inversiones al mismo tiempo, por el aumento de los ingresos a través de una mayor eficiencia en el recaudo, pues nos han permitido bajar el déficit, tener una economía sana e inclusive bajar la deuda. O sea que estamos en el mejor de los mundos, y eso es lo que nos permite programas como el que estoy mencionando. Y es difícil en nuestra historia, porque me he puesto a comparar, encontrar una coyuntura tan favorable. Y es precisamente ese buen momento económico el que nos permite emular con otros países que han implantado esquemas financieros similares y soñar al fin con cerrar la brecha habitacional, de forma que prácticamente todos los colombianos puedan conseguir su casa propia. Este es un modelo que lanzamos en el Fondo Nacional del Ahorro, pero que podrá ser empleado y utilizado sin exclusión alguna por todo el sector financiero nacional y que podrá ser aplicado por cualquier línea de construcción de vivienda. De ahora en adelante, gracias al decreto que voy a firmar a continuación ante ustedes y que marcará esta fecha como creo que puede ser una fecha histórica, la renovación urbana, la construcción de vivienda nueva en todos los rangos tendrán en los TACs una herramienta innovadora que nos va a permitir acelerar aún más la construcción de vivienda. El modelo que hoy presentamos es de tal importancia que antes de lanzarlo, antes de lo que vamos a hacer hoy, solicité que fuera analizado, fuera puesto ante todo tipo de críticas, todo tipo de pruebas, juzgado, calificado por varios expertos, y también les pedí a los expertos del Banco Mundial que le hicieran lo que llaman el due diligence, la debida diligencia, para que me dijeran exactamente si eso era viable y si tenía sentido. ¿Y qué dijo el banco? No solo le dieron su aval al modelo, sino que dijeron, mire, esto es realmente una herramienta muy innovadora
a nivel universal. Entonces, tenemos esa bendición y básicamente, ¿en qué consiste el modelo Stacks? Como dije, se trata de pagar la vivienda con lo que se cancelaría normalmente como un canon de arrendamiento. El arriendo se recibe como ahorro, ahí está la clave, y a cambio se entrega vivienda nueva 100% terminada con 0% de cuota inicial. Ninguna cuota inicial, cero. Esto es un homenaje al ahorro y este es un estímulo para todos los ahorradores de Colombia que beneficiará calculamos que va a beneficiar cerca de 2,5 millones de compatriotas que hoy son ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro y que podrán disfrutar para su beneficio personal y sus familias. Con esto estamos cambiando paradigmas, estamos innovando. El arriendo deja de ser un gasto para convertirse en una inversión destinada ni más ni menos que a adquirir la propiedad de su vivienda. Yo estoy convencido de que una economía que se basa en el ahorro personal es una economía que puede hacer realidad nuestro objetivo ya más de fondo, y es tener prosperidad para todos, prosperidad con equidad, así como lo estamos haciendo en la salud, equiparando a todos los colombianos en sus beneficios, en la educación con los programas como de 0 a Siempre, para que todos los niños y niñas de Colombia tengan el mismo punto de partida cuando lleguen al colegio, no que lleguen unos totalmente desnutridos y otros bien alimentados, sino que todos tengan el mismo punto de partida. En la vivienda también hay un factor de equidad muy importante. Esa nueva Colombia, la Colombia de propietarios, la Colombia que aspira a la paz, la Colombia que hará realidad el silencio de los fusiles, la Colombia de la reconciliación nacional, será también la Colombia del ahorro, un país donde miles y miles de familias convertirán su ahorro en vivienda para los suyos. Recuperar el concepto del ahorro como atributo de los colombianos, como virtud de una sociedad, es apostarle desde ya al posconflicto. Por eso, como conclusión de estos años, creo que años brillantes de la construcción en el país, entonces los invito hoy a que le demos la bienvenida, como merecen, a los Stacks del Fondo Nacional del Ahorro, la primera fase de una herramienta financiera realmente transformadora e incluyente, a través de la cual los colombianos podrán acceder a vivienda propia e incluso también a la educación. Hoy, desde este Congreso de Camacol, uno de mis gremios favoritos y con los cuales me he sentido siempre muy cómodo y muy complacido, decimos con entusiasmo: bienvenidos los nuevos tiempos de la vivienda nacional y la vivienda para todos, de la vivienda para los ahorradores. Muchas gracias.